Es que he estado hablando de la polución porque me viene bien para hilarlo con el siguiente tema, que vamos a hablar de contaminación, pero desde una perspectiva mucho más ilusionante de la que lo solemos hacer, porque vamos a pensar en la posibilidad de detectar otras civilizaciones mediante los posibles efectos de su polución, ¿no? Y es porque ha salido un artículo en una revista, bueno, no muy, no de las más conocidas ni de las más famosas, que es el Planetary Science Journal, que, bueno, es una revista digna, decente, con su factor de impacto, pero es interesante porque creo que es el primer artículo que sale de este proyecto. Si recuerdan, hablamos hace un par de años, creo, de uno de los grandes hitos que era que la NASA se había vuelto a involucrar en las búsquedas de SETI. En concreto, tenía interés en lo que no fueran búsquedas de radio, sino otro tipo de tecnomarcadores que pudieran tener que ver con, bueno, con lo que a NASA le interesan, que son los telescopios espaciales, las misiones espaciales, los exoplanetas, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con eso? Entonces, a partir de 2018 decidió que iba a empezar a financiar algunos proyectos ya sobre tecnomarcadores, que lo iba a considerar como iba a considerar SETI, pues ya no iba a ser un tema tabú, sino que iba a ser un tema como cualquier otro que se podía financiar. Y el primero de esos proyectos es uno liderado por Adam Frank, un astrofísico además muy mediático, muy conocido, de la Universidad de Rochester, en el que el tecnomarcador que buscan es la posible contaminación de atmósferas en otros planetas por pues, gases que sean resultado, ¿no?, subproducto de la industrialización. Um, a mucha gente esto le resulta un poco desagradable porque siempre tendemos a pensar en los extraterrestres como seres de luz, criaturas angelicales y tal. Y bueno, ese es un poco el concepto que hay en ciertos ámbitos, Bueno, los que pero vemos películas de extraterrestres no tenemos esa imagen, ¿eh? También los vemos como combatientes y enemigos, porque hay muchísimas películas en las que los ponen de malvados. también, esa es la otra, sí, exactamente. Están como esos dos extremos, ¿no? El de los extraterrestres de las películas que vienen a invadirnos y luego los extraterrestres de un poco de la mística, que son criaturas que van a venir a salvarnos de nosotros mismos y tal, ¿no? Entonces, bueno, la visión científica pues no está ni por un lado ni por otro, sino sí son gente que vive en otros planetas y hacen las cosas, hacen o no, quiero decir que la cuestión es intentar no asumir demasiado, sino ver qué es lo que podemos nosotros aspirar a detectar. Habrá de todo tipo, ¿no? Como gente en la viña del Señor, pues siendo el universo tan grande, pues seguramente habrá cualquier cosa por ahí fuera, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros podemos detectar? La verdad es que no mucho. No, estamos muy limitados tecnológicamente. Incluso las señales de radio ya hemos comentado que es una búsqueda muy complicada y que requiere que se alineen mucho los astros para poder tener una esperanza de detección. Y ahora mismo la idea es decir, bueno, ¿qué podríamos detectar en otros planetas, ¿no? Y esto es un tema interesante. Esta es una de las cosas que se podrían detectar. Si recuerdan, les hablábamos de la ignoscala, ¿no? En un episodio en el que hablamos de tecnomarcadores. La ignoscala nos mide básicamente cuánto de lejos está un tecnomarcador de lo que nosotros somos capaces de producir. Entonces nos interesan ignoscalas pequeñas porque quiere decir que son cosas que, o sea, una tecnología similar a la nuestra, pues sabemos que existe porque tenemos el ejemplo de la Tierra. Es decir, esferas de Dyson no sabemos si alguien las podrá hacer o no, pues no tenemos ni idea, pero sin embargo, contaminación industrial sí sabemos que es algo que se puede hacer porque nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, este tipo de tecnomarcador ofrece esperanza de poder detectar ignoescalas del orden de la unidad. Hace poco salió un artículo de Coparapu y colaboradores en los que estudiaban la detectabilidad de dióxido de nitrógeno, que es una molécula interesante porque es un subproducto de actividad industrial. Lo que pasa es que el dióxido de nitrógeno pasa un poco como los biomarcadores. Es difícil descartar fuentes naturales porque podría ser producido por erupciones volcánicas, pero tiene un tiempo de vida muy corto en la atmósfera, del orden de siglos. Con lo cual, bueno, es un tecnomarcador interesante porque si lo detectas, eh, si hubiera sido producido por una actividad volcánica muy grande en el planeta, pues tendría que ser algo muy sostenido en el tiempo, porque rápidamente, en unos pocos siglos, desaparecería si no fuera esa actividad muy sostenida, ¿no? Entonces, bueno, quizás podrías intentar buscar otros signos de actividad volcánica para ver si lo puedes descartar o no y tal.
Bueno, en este artículo, que es un artículo de Jacob Hack Misra y colaboradores, los autores, bueno, los conozco prácticamente a todos, salvo a uno, a Thomas Fauches, no sé cómo se pronunciará, que es del centro de Goddard de NASA, que no es el único que no conozco. Los demás sí que los conozco, ¿no? Pues en este artículo lo que hacen es investigar otro compuesto, o dos compuestos que son los CFC 11 y 12. CFC son estas moléculas, los clorofluorocarbonos, que estuvieron muy de moda en los años 80 y 90 porque se vio que eran responsables del deterioro de la capa de ozono. Nosotros los producíamos de forma muy abundante porque los usábamos para, bueno, para muchas cosas, ¿no? Se usaban como gas pues para limpiar, para el refrigerante, las neveras, todas tenían, se conocen genéricamente como Freón por la marca comercial que, esto es lo típico, como llamar Kleenex a los pañuelos de papel, ¿no? Pues todos estos compuestos se les llamaba genéricamente Freón, que es una marca comercial de este tipo de gases, pero luego se prohibieron porque se vio que era lo que estaba provocando el agujero en la capa de ozono y el deterioro que había. Y la verdad es que ha sido uno de esos casos, de esas historias de éxito en las cuales la humanidad ha conseguido detectar un problema medioambiental global, ponerse las pilas, esto se prohibió, el uso de estos gases, bueno, y se ha conseguido que, pues por lo menos que no se produzca más, ¿no? Y se ha parado ese problema del deterioro de la capa de ozono, lo cual está muy bien. Y creo que es un buen ejemplo de que se pueden tomar medidas para, bueno, para solucionar algunos de los problemas globales que tenemos, ¿no? Sobre esto, bueno, es curioso. A mí la gráfica que más me impactó del artículo es la figura 3 y no es una gráfica de exoplanetas, es una gráfica de nuestro propio planeta, en la que se muestra la concentración de CFCs en la atmósfera con el paso del tiempo, desde los años 70 hasta la actualidad, y se ve pues un aumento muy grande desde los años finales de los 70 hasta principios de los 90, cuando entra en marcha el Protocolo de Montreal. Había un aumento lineal de la concentración en la atmósfera y a raíz de la entrada en marcha de este protocolo ya no aumenta más. Pero es curioso, yo pensaba que habría declinado, pero no, se ha mantenido casi constante, bajando muy poco a poco. O sea, ahora mismo estamos a niveles pues prácticamente de 1990 o del 85 por ahí, ¿no? Es muy lento el declive, porque estos compuestos tienen un tiempo de vida muy largo en la atmósfera. Por eso estos autores consideran que es un producto interesante para buscar, ¿no? Entonces, bueno, este artículo de lo que trata es de cálculos teóricos. No hay observaciones ni nada de esto. Todavía estamos en una fase muy preliminar de todo este proceso y lo que se trata es de buscar cuáles serían las huellas que se podrían intentar detectar y sobre todo cuánto de plausible es que se puedan encontrar. Entonces, estos son cálculos. Y además esto depende totalmente del planeta, de la atmósfera del planeta, como sea, y como sea la estrella en torno a la que está este planeta, o sea, depende mucho del caso. O sea que a la larga lo que habría que hacer sería un catálogo, una red de diferentes modelos con los que luego tú puedas crear una plantilla en la que tú comparar tus observaciones, por ejemplo, como hemos dicho que se hace con las ondas gravitacionales. Tú calculas muchísimos modelos con todos los casos posibles y luego cuando tienes una detección, pues vas y la comparas y tratas de ver cuál es el que encaja con tu detección. Aquí todavía no se está ni siquiera a ese nivel y lo que se hace es ejemplos concretos, ¿no? Ahora mismo, bueno, creo que es el primer resultado de este proyecto. Lo que se hace es dos casos. Por una parte, se simula el planeta TRAPPIST-1e, que ya saben que el sistema de TRAPPIST-1 es este sistema de exoplanetas que es muy interesante porque tiene cinco planetas en zona de habitabilidad, que además, bueno, tienen ciertas resonancias orbitales y eso ha permitido calcular con mucho detalle las masas. O sea, es probablemente uno de los sistemas exoplanetarios más estudiados y mejor conocidos hasta la fecha. Y entonces, pues plantean el planeta intermedio de todo este sistema como un caso de estudio, ¿no? Ellos estudian planetas en torno a enanas rojas, ¿no? En lo que están interesados. Entonces simulan este planeta y luego un caso genérico de un planeta como la Tierra, en torno a otras estrellas.
Perdón, en torno a una estrella, de hecho, sí, una estrella, una enana roja con 3300 Kelvin, que no sé si corresponde a la de TRAPPIST, no estoy seguro ahora, pero bueno, es simplemente un caso particular. Entonces, bueno, analizan estos dos casos y claro, el tema es complejo porque tienes que tener en cuenta, por una parte, o sea, tienes que hacer la química atmosférica para estudiar estos compuestos, cuánto tiempo pueden vivir en la atmósfera, cuánto tiempo se pueden acumular, cómo se destruyen. En la Tierra sabemos que se destruyen con la luz ultravioleta. Entonces, pero claro, eso depende mucho del tipo de estrella, o sea, la cantidad de radiación ultravioleta a la que esté sometida tu atmósfera depende del tipo de estrella en el que estés, etcétera. Entonces, tienen que hacer un modelo climático del planeta y en este caso tienen la dificultad adicional de que las enanas rojas son estrellas pequeñas, son estrellas frías que emiten poca radiación. Entonces, un planeta que esté en zona de habitabilidad en torno a una enana roja es un planeta que va a estar muy cerca de la estrella. Y al estar muy cerca, va a haberse producido el acoplamiento de marea. O sea, el planeta va a estar girando alrededor de la estrella con la misma cadencia que rota sobre sí mismo. O sea, que el planeta está siempre dando la misma cara a la estrella. Y eso significa que son condiciones muy diferentes a las que tenemos en la Tierra. Estos planetas tienen una cara que está siempre sometida, donde siempre es de día, y una cara donde siempre es de noche. O sea que hay un contraste de temperatura muy grande entre las dos caras del planeta. Y eso implica que tiene que haber unos vientos muy fuertes, tiene que haber unas corrientes globales de circulación muy, muy fuertes en la atmósfera. Entonces, tienes que tener todo eso en cuenta. Hay que meter modelos climáticos de esos planetas. Y este tipo de cosas a mí me da que le encantan a Adam Frank, que es un poco el investigador principal de este proyecto, porque aunque él es astrofísico, pero siempre, si lo ven, está tuiteando mucho sobre cambio climático, ¿no? Es una persona que le interesa mucho el problema de la climatología en la Tierra. De hecho, es colaborador de uno de los climatólogos más importantes de Estados Unidos, que es George Gavin, bueno, han escrito algún paper juntos, ¿no? George Gavin, de hecho, es director de un centro, creo que de un centro Goddard de la NASA y fue hasta hace poco el asesor de la Casa Blanca en temas de cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, que a Adam Frank le interesan mucho todo este tipo de cosas, con lo cual me imagino que le gusta mucho el estar metido en una rama de investigación en la que tiene que hacer también modelos climáticos de estos otros planetas, ¿no? ¿Y crees, Héctor, que Adam Frank es el investigador principal? Porque no aparece ni de primero ni de último, ni parece En indicado de este, forma paper, explícita. en este paper probablemente no, pero en el proyecto que fue Vale, vale. financiado sí era el investigador principal del proyecto, ¿no? Sí, aquí no aparece ni de los primeros ni de los últimos, con lo cual me da que no ha intervenido mucho en el paper. Quizás en el que puso la figura 3, porque como es sobre la climatología terrestre, ¿no? Y la composición química atmosférica, pues seguro que va por ahí. Pero bueno, está también de coautor, por ejemplo, A mí Jason me ha Wright. gustado de este artículo el tema de que simulen la señal que vería James Webb, ¿no? Claro. Que es lo que ahora está como de más actualidad, que el James Webb mire hacia TRAPPIST, ¿no? Es que es lo que hay que hacer en estos artículos de tecnomarcadores teóricos. Al final lo que tienes que ver es qué esperaríamos observar. Sí. Y esto, claro, y esto es para James Webb, no hay otro telescopio. Bueno, los futuros grandes telescopios en Tierra a lo mejor podrán también contribuir, ¿no? Pero es lo que tienes que hacer en este tipo de cosas, sí. Y es un poco, bueno, claro, ellos simulan diferentes escenarios, ¿no? Simulan la icnoscala 1, o sea, simulan las condiciones de la Tierra y simulan con concentraciones mayores de CFC. Que como ellos dicen, alguien podría decir, bueno, si incluso nosotros en la Tierra nos hemos puesto de acuerdo para pararlo y que no aumente mucho los CFC, pues los extraterrestres también lo harán. Y ellos dicen, o no, vaya usted a saber. Porque claro, aquí en la Tierra nos hemos puesto de acuerdo para pararlo porque es que nos molestaba. Nosotros somos criaturas que dependemos de la capa de ozono porque la radiación ultravioleta del Sol nos resulta dañina. Entonces no queremos que se deteriore la capa de ozono. Pero a saber, en otro, en fin, otra civilización en otro planeta, pues puede ser que les dé totalmente igual. A lo mejor no tienen capa de ozono. O sí, y es mucho más espesa y le da igual que el CFC la deteriore porque se genera mucho más rápidamente que en la Tierra.
o no, una enana roja va a tener una emisión ultravioleta, digamos, por la emisión normal de la estrella, mucho menor que la del Sol. Otra cosa es que luego las superfulguraciones que tenga, ahí sí que... Pero bueno, a lo mejor son criaturas que viven bajo tierra y les da igual la capa de ozono. Y es que yo qué sé, no podemos saberlo, ¿no? O a lo mejor viven en un planeta muy frío y les interesa calentarlo, porque estos compuestos generan mucho efecto invernadero. Entonces, vaya usted a saber. O sea, ponerse a especular sobre las motivaciones alienígenas es un tema que es meterse a especular demasiado, ¿no? Como dicen ellos, lo que hay que hacer es mirar y a ver qué se puede observar. Claro, cuando hacen el cálculo es un poco una de cal y una de arena, porque por una parte llegan al resultado motivador de que una concentración similar a la de la Tierra podría ser detectable por el James Webb, lo cual pues te entusiasma. Pero por otra parte, dicen que habría que dedicar tanto tiempo de James Webb que creo que eran como 100 horas, sí, aproximadamente unas 100 horas, que vale, dicho así, a lo mejor no suena tanto, pero claro, tienes que observar durante el tránsito del planeta, porque lo que quieres hacer es la espectroscopía de transmisión. Cuando la luz de la estrella pasa por la atmósfera del planeta, te llega y puedes hacer un espectro de eso. Entonces tienes que ser 100 horas durante tránsitos del planeta. Y eso significa que básicamente durante toda la vida del James Webb, cada vez que el planeta este transita, habría que ir a observarlo. O sea, tendrías que tener un programa fijo para toda la vida del James Webb de estar siempre pendiente de los tránsitos de ese planeta, de TRAPPIST-1e. Que bueno, sobre todo no teniendo ningún motivo para pensar que haya nada interesante ahí, pues ¿por qué lo ibas a hacer, no? Sí, es un malgastar el James Webb, ¿no? No tiene Claro. sentido. Estas son las cosas que, bueno, también lo comentábamos cuando el artículo anterior sobre el dióxido de nitrógeno también llegaba a la conclusión de que sería detectable con cientos de horas de James Webb. Pero te pasa lo mismo, o sea, necesitas tener algo que te haga sospechar. O sea, tienes que tener primero algo como la misión Kepler, que observa 200.000 exoplanetas y está observando muchísimos, y encontrar algún candidato interesante. Tienes que hacer algún tipo de cartografiado, algún survey muy grande del que tú puedas sacar candidatos interesantes. O sea, no puedes llegar a decir, bueno, pues voy a coger y me voy a poner el James Webb para observar no sé qué planeta que me interesa mucho, porque no tiene sentido eso, ¿no? Necesitas primero un candidato. Y yo creo que eso es lo que posiblemente falta, ¿no? En estas cosas de tecnomarcadores. O sea, quizás podemos tener capacidad para quizás tener la esperanza de poder detectar algo, pero tienes que tener un candidato prometedor para eso, ¿no? Tienes que tener alguna otra forma de tener algún sospechoso. Y creo que eso es lo que nos falta ahora mismo, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a tener algún sospechoso? Y no nos queda más remedio que ir pues, a las misiones que observan muchísimos planetas, como puede ser pues, Kepler en su día, ahora mismo TESS, y en el futuro, pues, no sé, alguna otra misión que intente hacer algún tipo de estudio muy masivo de muchísimos planetas, porque los grandes telescopios te van a permitir ir al detalle de algo, pero tienes que tener un sospechoso primero. Sí. ¿Vale? Todo esto me recuerda a una chorrada, lo que voy a decir, pero bueno, al astrónomo indignado, ¿no? Ese proyecto que había Claro. de vídeos en YouTube del Instituto Astrofísico de Andalucía, ¿no? Sí, sí. Estaba allí Manolo haciendo de astrónomo indignado. Que claro, el astrónomo indignado se suponía que estaba estudiando la paralaje de Zeta Puppis, ¿sí? Que es una estrella, tú dices, bueno, una estrella relativamente cercana, grande, que se puede, bueno, ¿cómo es que no se conoce la paralaje de Zeta Puppis? Y sorprendentemente se sabe muy poco de esa paralaje, ¿no? Porque no, está demasiado cerca para que Gaia pueda hacer una buena estimación del paralaje y es demasiado irrelevante para que nadie se preocupe por calcularlo. Claro, Por lo claro. que, Es que Gaia, una cosa me sorprendió. Una vez estuve jugando con los datos de Gaia, me los descargué y digo, yo qué sé, voy a mirar Betelgeuse, por ejemplo, y no está no Betelgeuse. O está, sea, exactamente. Sí, es que las estrellas, pero no te digo ya Betelgeuse, o sea, estrellas, todas las que son visibles a simple vista, yo no sí, sé sí, hasta sí, qué sí. Ninguna está, magnitud sí. límite tiene. Gaia no las ve, son demasiado brillantes, Sí. saturan. O sea, las estrellas así conocidas, olvídate, Gaia no te las da porque son demasiado brillantes. Y pues sí, o sea que, bueno, mira, Gaia también es otra que observa muchísimas estrellas, pero claro, no sé qué capacidad tendría, no sé. Yo creo que es un poco ahora mismo el talón de Aquiles o el gran problema de la investigación en tecnomarcadores, ¿no? Es decir,
cómo podemos encontrar un candidato prometedor. Sí. Nos falta eso, la capacidad de hacer algún tipo de análisis de un número muy, muy grande de planetas y que podamos encontrar alguno que resulte sospechoso, ¿no? Ese es No, eso es el... animar a nuestros oyentes jóvenes que estén estudiando astrofísica, lo que sea, a concebir algún tipo de instrumento que permita hacer eso. Porque Sí, sí. probablemente el diseño de un instrumento de este tipo, que eso puede costar 10, 15 años, ya se puede empezar a inferir, a darle vueltas a la cabeza sobre cómo construir un instrumento que permita explorar de manera relativamente rápida durante mucho tiempo, de manera sostenida, las atmósferas planetarias de exoplanetas cercanos. Claro, esto habría que empezar a pensar no con la tecnología actual, sino con Claro. la previsible para un futuro cercano. Decir, bueno, con la tecnología que podemos aspirar a tener dentro de 10, 20 años, ¿qué tipo de cosas se podrían hacer, ¿no? Y empezar a pensar en esos términos. Yo creo que sí, que tienes razón con eso. Eso ya efectivamente para la gente joven. Claro, para los que ya tenemos cierta edad es muy difícil hacer esas Sí, sí. cosas, ¿no? Una cosa curiosa, lo que decía sobre los autores, una anécdota así un poco irrelevante, me resulta curioso ver aquí a Manasvi Lingam, Exactamente, el famoso de Avi. el famoso de Avi. Eso, es que por eso te lo iba a decir. Y lo he visto últimamente en algunos artículos de este tipo. Y la verdad es que me gusta de este tipo, no de este individuo, sino de tecnomarcadores un poco serios. Y la verdad es que me gusta porque Lingam, recordemos que él hizo su trabajo de tesis en cosas de física del plasma. Luego, como postdoc, empezó a trabajar con Loeb en el proyecto Breakthrough, bueno, en las iniciativas Breakthrough, no sé exactamente en cuál. Y empezaba a hacer un poco, o sea, tengo la sensación de que era el que hacía los cálculos, ¿no? Para las ideas estas que se le ocurrían así a Loeb un poco alocadas, y sacó varios de estos artículos de 2 páginas con 4 cuentas de servilletas de cualquier cosa así un poco absurda que se le ocurría, ¿no? No sé si incluso el de Oumuamua, creo que era también con Lingam, me suena. No estoy seguro. El de que Oumuamua era una vela solar. No sé si era también con No, Lingam, pero bueno. no lo recuerdo, pero Pero el de los FRBs, por sí. ejemplo, que podían ser naves alienígenas, todo eso, ¿no? O sea, hubo una época que Loeb decía que todo lo que no se sabía en astrofísica eran naves alienígenas, ¿no? Y muchos de esos artículos los hacía con Lingam, entiendo que como mano de obra, haciendo los cálculos. Hombre, me alegro de verlo últimamente haciendo cosas también sobre alienígenas, pero que me parece a mí un poquito más serias, ¿no? Con esta gente. Y Héctor, ¿has leído el libro de Lingan Loew, Life in the Cosmos, Vida en el Cosmos, From No, Biosignatures to Technosignatures? no lo he leído, no lo he leído. Pues es un libro de julio, de verano del año pasado. Sí, Y seguro que lo tienes que leer. Es el estilo de los artículos que ellos tenían, ¿eh? Pero es en claro. forma de libro y todo, y más o menos ordenado, y está bien. El libro no está mal. Vale, ¿tú lo has leído? No, solo lo he Vale, ojeado. lo has ojeado. Pues no sé, me da un poco de miedo, pero sí, No, pero tiene buena pinta, o sea, no, habrá que tiene buena leerlo. pinta. Otra cosa es después el. Sí. Lo que Pero pasa es que simplemente hay que leer. tengo tan poquísimo tiempo para leer libros que la verdad es que soy un Pero esto es desastre. de lo Pero bueno, tuyo, de biotermomarcadores, o sea, de termomarcadores, que diga. ya, ya, ya. Sí, pero bueno, esto es que bueno, también son cosas de ratos libres, ¿no? Es que Sí. al final la Tierra rota demasiado rápido. Es que 24 horas al día no dan para nada. Tendría Bueno, que pero ser más largo. si los días tuvieran 122 horas, nos quejaríamos exactamente igual. O sea, Exactamente igual. eh, Porque al final son las mismas horas, quiero decir que, sí, bueno. nosotros estaríamos despiertos 120, 100, yo qué sé, o 90 horas y durmiendo Y 30 durmiendo horas, otras 90. pero, pero nos quejaríamos de lo mismo. Sí, sin duda. Eso es lo que yo creo que falta, ¿no? El tema de la pastilla para no tener que dormir. Sí. Ese sería el gran avance porque sería una forma práctica de extender la vida. O sea, te Ya, regalarían un tercio pero de la vida si siempre no y hiciera falta cuando dormir. tu vida en vigilia fuera exactamente idéntica a la actual y Sí, eso sí. no parece concebible. Mm.